Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos y vamos en el tema 119. El día de hoy se llama Obedecer a los pastores. Bueno, pues este fue un tema que ya habíamos hablado, que representaban estos pastores, qué era lo que hacían y cómo los hebreos debían de imitar la fe. Y no solamente ellos, sino también nosotros conocemos gente que realmente ha vivido para Cristo y no está mal pensar en seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos realmente vivieron para Cristo. Y digo, tengamos cuidado, como lo leímos en la carta de Juan, no imitemos lo malo, imitemos lo bueno. Porque si imitamos lo malo, realmente no conocemos a Dios, realmente no hemos visto a Dios. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la obediencia. ¿Se acuerdan que les dije que este tema iba a quedar pendiente? Bueno, pues hemos llegado ya. Solamente en el versículo 17 nos habla acerca de la obediencia a estas personas, es decir, a los pastores. Vamos a leer: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, otra característica de un verdadero cristiano es la sumisión y la obediencia. El Señor nos compara con ovejas y las ovejas son sumisas. Y cuando Él dice que va a hacer una separación de su rebaño entre los que no son y los que sí son, dice que Él va a separar a las ovejas de los cabritos. A las ovejas las pondrá en su derecha, porque ahí es donde está su fuerza, y a los cabritos hacia su izquierda, no porque ahí no tenga fuerza, sino porque ellos han sido desechados. Una oveja es obediente. Aquí está comparando con un pastor. Por lo tanto, entonces por eso estoy hablando de ovejas. Una oveja se somete a la autoridad de su pastor. Un cabrito es rebelde y no se somete a la autoridad de su pastor. Así que otra señal de que se trata de un verdadero hijo de Dios es que sea obediente. Como les digo, tengamos cuidado. ¿Obedientes a qué? Debemos de ser obedientes a Dios. Y una oveja, también dice el Señor, que una oveja escucha su voz, le conoce y le sigue. Así que tú te darás cuenta si ese pastor al que tú estás siguiendo, si eres hija de Dios, te vas a dar cuenta si realmente anda en la palabra o no. Y si ese pastor anda en la palabra, bueno, pues te pones bajo sujeción, te pones bajo su autoridad para obedecer. Obviamente, en las cosas que va a pedirte que hagas son cosas espirituales, cosas que tienen que ver con la vida eterna y cosas que tienen que ver con la obediencia a Dios. Él mismo se va a sujetar a Dios y te va a pedir a ti que te sujetes a Dios. Pero bueno, Dios te va a hablar a través de esa persona. Pensemos en Moisés, por ejemplo. Moisés subía al monte, recibía instrucciones de Dios, bajaba y el pueblo, ya sabemos que el pueblo no escuchaba directamente la voz de Dios, y el pueblo escuchaba entonces la voz de Moisés y obedecía, a veces, ¿verdad? A veces no obedecían. Y obedecían lo que decía. Bueno, ¿saben qué? Que hay que preparar lo de la Pascua. Bueno, pues entonces preparaban lo de la Pascua. ¿Saben qué? Que hay que caminar hacia allá. Bueno, pues entonces caminaban hacia allá. Y lo que el Señor les dijera a esos líderes era lo que el pueblo escuchaba y obedecía. Cuando el pueblo era desobediente tenía sus consecuencias. Entonces ahora nos dice a nosotros: obedezcan a sus pastores y estén sujetos a ellos. Quiere decir que no hagamos las cosas sin tomar, por ejemplo, opinión de ellos, y sobre todo las cosas espirituales. Si te están diciendo, bueno, hay que preparar tal actividad para la iglesia y que glorifica el nombre de Dios, bueno, pues ponte a trabajar para la obra del Señor, porque el Señor les habla a sus vidas y porque el Señor respalda la obra que está haciendo en ellos. Dice también adelante, porque ellos velan por sus almas. La palabra velar significa abstenerse de dormir. Y esto de abstenerse de dormir, pues ya suena más difícil, porque habla de que sí se cansan y sí necesitan dormir, pero no lo hacen, no duermen, están despiertos, y esto lo hacen en sentido espiritual, obviamente. ¿Qué quiere decir? Que ellos también podrían agarrar una vida cómoda, pero no lo hacen. Ellos podrían decir, ya no voy a orar, ya no voy a estudiar, pero no lo hacen, lo siguen haciendo.
y porque lo hacen para seguir dando alimento a nuestras almas. Preparan los sermones para dar alimento a nuestras almas. Doblan sus rodillas cuando saben que una oveja anda mal. Y también doblan sus rodillas para que las ovejas que andan bien no anden mal y sigan andando bien. ¿Por qué? Porque un verdadero pastor esto es lo que hace. Y dice, como quienes han de dar cuentas, porque ellos saben que en algún momento Dios vendrá y les pedirá cuentas del ministerio que Dios les dio. Saben que ese fue el llamado por el cual Dios los tiene en dicha iglesia, en tu iglesia, en mi iglesia. Dios los tiene ahí. Y saben que un día el Señor va a venir a pedirles cuentas acerca de nosotros, que somos las ovejas. Por eso dice también aquí, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En otras palabras, yo diría, por esto, o sea, por lo que ellos hacen, porque ellos se abstienen de dormir, porque ellos oran por nosotros, nos dan la palabra de Dios, nos dan consejo de parte de Dios. Por eso nosotros debemos procurar hacerles su trabajo más ligero. Por eso dice con alegría, para que lo hagan contentos, para que ellos cuando lleven sus oraciones por nosotros no sean oraciones de queja o de dolor. Y no habla aquí de que digan, ay, qué pastores tan quejumbrosos son estos. No, habla de que ellos estén llevando la queja de nuestras malas actitudes delante de Dios. Mira, fulanita no ha querido obedecer. Le he dicho muchas veces que deje ese pecado y no lo quiere dejar y causa dolor en el corazón de los pastores porque estamos en rebeldía y porque lejos de comportarnos como ovejas, nos comportamos como cabritos. Y eso no es agradable delante de Dios. Recuerda que en el tema anterior hablamos de esto. Seamos agradables delante de Dios, pero si insistimos en imitar lo malo, pues habría que preguntarnos si realmente somos de Dios. Por eso debemos de vivir también una vida santa para que causemos también alegría en el corazón de los que Dios ha puesto como pastores. Cuando ellos nos den una indicación, igual cuando nos den una exhortación, mira, estás en pecado en esto y deja de hacerlo. Bueno, pues sujetémonos y seamos obedientes para que no les hagamos difícil su trabajo. Porque dice aquí, porque esto no les es provechoso. Y diríamos de otra forma, el que ustedes hagan difícil el trabajo de un pastor, a ustedes de nada les sirve. Ustedes ningún provecho sacan. Imagínate, si hacemos más fácil el trabajo del pastor, nosotros tendríamos menos reprimendas, tendríamos menos consecuencias porque andaríamos en menos pecado y causaríamos gozo no solamente en el corazón de los hermanos o del pastor, sino en el corazón de Dios. Así que, hermanas, no sacamos ningún provecho al fastidiar a los pastores. Mira, vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13. Dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y que los presiden en el Señor y que los amonestan y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. O sea, no estemos peleando con los pastores o peleando con aquel que me dice, oye, ya deja de hacer esto. Oye, vemos que están trabajando en la obra y estamos ahí de criticonas. Vemos que ellos están estudiando y orando y lejos de unirnos, criticamos. No, dice la palabra de Dios que debemos reconocer a los que trabajan en la obra de Dios, no solamente a los pastores, a todos los que trabajan en la obra del Señor. Y si viene alguien y te amonesta, obvio, como lo hemos dicho, con mucho cuidado, porque luego nos gusta hacer ese papel de andar amonestando y no es correcto. Por eso el Señor puso las personas indicadas para amonestar. Y dice aquí el Señor, bueno, aquellos que amonestan y los que trabajan, se está refiriendo a los líderes. Reconozcámoslos y amémoslos. Tengámoslos en mucha estima.
Es decir, tengamos mucha consideración por ellos porque están trabajando en la obra del Señor y no es fácil. Ya vimos que se abstienen de dormir y eso no quiere decir que no estén cansados. Muchas veces están cansados, pero aún así no dicen, ah, ya con permiso me voy a ir a dormir. ¿A qué me refiero? También se desaniman, también se entristecen, también tienen pruebas, también pasan por tentaciones, pero se abstienen de dormir. Y las ovejas muchas veces se desaniman, tienen tentaciones, se ponen tristes y se echan a dormir. Pero un pastor no hace eso, un verdadero pastor no hace eso. El pastor sigue despierto porque sabe que si se duerme puede venir el ladrón y llevarse alguna ovejita. Entonces tiene que estar alerta para avisar cuando viene el peligro, avisar a las ovejas, ¡ey, ey! Eso no es de Dios. ¿A dónde vas? Y por eso nosotros debemos de tenerles en alta estima. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que Dios las bendiga.